Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Espero que muy bien y con ganas de seguir aprendiendo. Así que, para eso estamos acá, para seguir aprendiendo. Bueno, gente, la vez pasada, como ustedes recordarán, lo que hicimos fue, hablamos de varias cosas, que no son propiamente de las 5 conferencias, sino cosas que a mí, por lo menos, me viene bien que las sepan y las tengan en cuenta. Explicamos qué es la psicopatología, qué es una nosología, explicamos en qué se diferencia el psicólogo del psiquiatra, hablamos del DSM, hablamos de la CIE 10 u 11. Y ustedes recordarán que yo les presenté este esquema. ¿Sí? Y les dije que esta es la nosología psicoanalítica clásica. Y en la nosología psicoanalítica clásica, ¿sí?, hay 3 estructuras subjetivas que son la neurosis, la psicosis y la perversión. ¿No es cierto? Que toda persona entre en alguna de estas 3 categorías. Que no hay tal cosa como la persona normal, eso no existe en psicoanálisis. Y que dada determinada estructura, supónganse yo, yo que ya he ido al psicólogo, más de un psicólogo, puedo asegurarles que mi estructura es la neurosis. ¿Está bien? Bueno, entonces, yo cuando iba al psicólogo, ¿por qué iba al psicólogo? Porque no andaba bien, ¿no es cierto? Entonces mi neurosis estaba desencadenada, ¿verdad? Con una buena terapia, un buen tratamiento, la neurosis se estabiliza. Entonces tenemos neurosis no desencadenada, neurosis desencadenada, y gracias al tratamiento, neurosis estabilizada, que más adelante puede desencadenarse de vuelta. ¿Sí? Pero el punto es, uno puede estar con su neurosis, su psicosis, o bueno, alguno que otro superversión también, desestabilizada, ¿no? Desestabilizada o desencadenada, que viene a ser lo mismo, y se lo puede estabilizar, Entonces, por ejemplo, si pienso en mi último tratamiento, yo que me curé de la neurosis, digamos, dejé de ser neurótico. No, voy a ser neurótico toda la vida. En realidad lo que logré fue estabilizar mi neurosis, ¿sí? Y andar mejor por la vida, ¿no es cierto? Eso es lo que uno logra. Entonces, si sos neurótico vas a ser toda la vida neurótico, si sos psicótico toda la vida psicótico, si sos perverso toda la vida perverso. El punto es que la neurosis, la psicosis o la perversión pueden estar estables o inestables. Inestables es sinónimo de desencadenadas. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que la persona está cargando con una serie de síntomas que le traen padecimiento, y la persona registra este padecimiento. Después que se atienda no es otra cosa, pero está cargando con síntomas que le traen padecimiento. ¿Y qué quiere decir? Que la neurosis, la psicosis o la perversión estén estables. Quiere decir que no hay producción de síntomas, o bien los síntomas están en un nivel que es tolerable para la persona. Entonces, supónganse, no sé, un obsesivo que se va a atender. Dijimos que la obsesión es parte de la neurosis, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si una persona está con un montón de obsesiones y se va a atender porque no soporta todas esas obsesiones? Bueno, si el tratamiento es bueno, lo que va a pasar es que gracias al tratamiento se va a estabilizar la persona, o sea que va a estar bien de vuelta. ¿Significa que dejó de ser neurótico? No. ¿Significa que desaparecieron por completo sus obsesiones? Probablemente no, probablemente anda con 2 o 3 por ahí que siguen funcionando, pero está todo en un nivel tolerable, ¿no? A eso lo llamamos una neurosis estabilizada. Más adelante podría desencadenarse de vuelta, no lo sé, puede pasar, ¿ok? Bien, y como pueden ver, o sea, cada una de las 3 estructuras tiene sus propias variedades. Un neurótico puede ser histérico, obsesivo o fóbico. Un psicótico puede ser paranoico o esquizofrénico, y un perverso puede ser voyeur, fetichista, masoquista, sádico, exhibicionista, etcétera, etcétera, etcétera. Ok. Bueno, ahora, una persona que es histérica, ¿puede el día de mañana desarrollar síntomas obsesivos? Sí. ¿Y una persona que es obsesiva puede desarrollar el día de mañana síntomas histéricos? Sí. ¿Y síntomas fóbicos? También.
¿Puede tener una neurosis mixta, digamos? ¿Una mezcla de obsesión y fobia? Sí. ¿O de obsesión e histeria? Sí. ¿O de fobia e histeria también? Entonces, digamos, dentro de cada grupo se puede ir de una neurosis a la otra o mezclar síntomas de una neurosis con otra. Lo mismo dentro de la psicosis y lo mismo dentro de la perversión. Lo que no pasa es que una persona neurótica se psicotice, no hay psicotización. Ni tampoco hay perversificación, no sé qué palabra usar, de un psicótico o perversificación de un neurótico. Lo que quiero decir es que nadie se cambia de esto a esto, ni de esto a esto, ni de esto a esto, ¿sí? ¿Está? La variación es dentro de la neurosis, o bien dentro de la psicosis, o bien dentro de la perversión. Por eso decía hace un rato, si sos neurótico vas a ser neurótico toda la vida, si sos perverso vas a ser perverso toda la vida, si sos psicótico, psicótico toda la vida, ¿sí? Lo cual no significa que vayas a estar sufriendo toda la vida, porque tu neurosis, psicosis o perversión puede estar no desencadenada. Si se desencadena, sí, vas a sufrir, pero después se puede estabilizar. ¿Cómo? Con tratamiento. ¿Ok? Y después dijimos que había dos trastornos que son complejos de clasificar en este esquema, que son la depresión y la bipolaridad. ¿Sí? ¿Está? O sea que eso es un tema en debate. ¿A cuál de estos grupos pertenecen? O si constituyen un grupo aparte, porque también están los que piensan que son un grupo aparte. Neurosis, psicosis, perversión y trastornos del estado de ánimo. En fin, es un tema en debate. Debate dentro del ámbito psicoanalítico. Por fuera del ámbito psicoanalítico, ¿sí? Entre psicólogos, supóngase, cognitivos, esto no corre. No significa que un cognitivo te va a decir que no existe la obsesión. Existe, pero el cognitivo lo va a llamar trastorno obsesivo compulsivo. ¿Sí? Que es parte de los trastornos de la ansiedad. ¿Me siguen? Y dentro de esa familia, ¿cuáles están también? Los trastornos de pánico, de ataque de pánico, por ejemplo. La hipocondría, por ejemplo. Entonces ven que ya es toda una clasificación diferente. ¿Sí? Todo lo que estamos explicando es la manera en que el psicoanálisis clásico clasifica las enfermedades mentales, los trastornos mentales. Todo esto cuenta dentro del psicoanálisis. Fuera del psicoanálisis, cambia la nosología. Bueno, ok. ¿Por qué explico todo esto? Porque ¿de qué trastorno mental venimos hablando? De la histeria. ¿Sí? Hasta acá. En que la histeria es una neurosis. ¿Y qué decíamos de la histeria? Decíamos que la histeria se origina en una o más escenas traumáticas. ¿Qué se entiende por escena traumática? Por escena traumática se entiende una escena que la persona experimentó, vivió, presenció, que movió en la persona una gran carga de afecto. Ese afecto no fue descargado en su momento, ni por actos, ni por palabras. Por lo tanto, ese afecto quedó retenido, guardado. Y más tarde ese afecto busca exteriorizarse, busca expresarse de algún modo. ¿Y cómo se expresa? Se expresa a través de síntomas. Y los síntomas producen sufrimiento en la persona y por eso la persona se viene a atender al consultorio. ¿Qué se hace en el consultorio? Se hipnotiza a la persona a esta altura del psicoanálisis, ¿no? O sea, a esta altura estamos hablando de década de 1880 y pico, de 1890 y pico, esas décadas. Después el psicoanálisis abandona la hipnosis, recuerden. Ok. Entonces, repito, ¿cómo trataban el problema en esta época Breuer y Freud? Hipnotizando a la persona. ¿Qué le pedían a la persona cuando estaba bajo hipnosis? Que conectase sus síntomas con aquellas situaciones del pasado en las que esos síntomas aparecieron por primera vez, ¿no? O sea, de que estamos hablando de la escena traumática. Entonces, al establecer esta conexión asociativa y por ende al hablar de aquella escena, se produce en la persona una gran descarga de afecto. ¿Qué afecto? El afecto que había quedado retenido aquella vez. Al descargarse, ese afecto ya no genera más síntomas. Pero no genera más síntomas ¿por cuánto tiempo? Por cierto tiempo, porque después los síntomas vuelven. Breuer y Freud se encuentran con que ahí, al volver a hipnotizar a la persona ya habla de otra escena traumática, anterior en el tiempo. Y al hablar de esa otra escena traumática, siempre bajo hipnosis, se produce una descarga de afecto todavía mayor. Y un alivio mayor de los síntomas, que también es pasajero. Porque después los síntomas reaparecen. Y ahí otra vez hipnotizan a la persona y la persona habla de otra escena. Y así sucesivamente. Entonces,
¿La hipnosis produce efectos terapéuticos? Sí, pero no son perdurables. Los efectos terapéuticos que produce la hipnosis no son perdurables. Ahora, ¿por qué les refresco todo esto y por qué les hice la vez pasada esta aclaración? Porque, fíjense que hasta ahora venimos hablando, de todo este panorama, de todo este mapa, venimos hablando particularmente de la histeria. Porque la histeria está en los orígenes del psicoanálisis. El psicoanálisis nace como una terapia para tratar la histeria. Después se expande mucho, ¿no? Pero al principio es una terapia para tratar la histeria. Bueno, ok. ¿Y la histeria qué es? Es una neurosis. ¿Y cuánto de lo que venimos diciendo se aplica también a las otras neurosis? Esta es una pregunta importante que me gusta contestar en este momento de la materia. O sea, en este momento de la primera conferencia, a esta altura de los contenidos. Yo les acabo de explicar recién mismo les expliqué qué teoría tenía Freud sobre el origen de la histeria, ¿no? Al principio, ¿qué quiere decir? Quiere decir décadas de 1880 y pico, 1890 y pico. Entonces, en las décadas de 1880 y pico, 1890 y pico, ¿qué teoría tenía Freud sobre el origen de la histeria? ¿Y qué tratamiento aplicaba? Bueno, su teoría sobre la histeria es la que les dije recién, la carga de afecto, bla, 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 bla. Y el tratamiento, la hipnosis, para que el afecto se descargue y ya no genere más síntomas, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bien. ¿Y qué pasa con un obsesivo, por ejemplo? Bueno, con un obsesivo hay una parte del mecanismo de formación de síntomas que es igual y una parte que es diferente. Entonces, si vos le preguntaras a Freud, al Freud de 1880 y pico, 1890 y pico, ¿cuál es el origen de la obsesión? De la neurosis obsesiva. ¿Cuál es el origen? Él te hubiera dicho, bueno, los síntomas, o sea, la enfermedad se origina en una o más escenas traumáticas del pasado, hasta acá seguimos igual. Esas escenas son traumáticas porque mueven una gran carga de afecto en la persona y ese afecto no es descargado ni por actos ni por palabras. Hasta acá seguimos igual. Pero, ¿qué destino sufre el afecto en la obsesión? Y acá está la diferencia. Entonces, para explicar el origen de la obsesión, hay una primera parte de la explicación que es igual. Y hay una segunda parte que es diferente. ¿Por qué? Porque ¿dónde divergen los caminos? En el destino que sufre el afecto. ¿Qué destino sufre el afecto en la histeria? En la histeria, el afecto va a parar a algún lugar del cuerpo. A algún lugar del cuerpo. Sea produciendo, o sea, el afecto termina produciendo una parálisis en algún lugar del cuerpo, una falta de sensibilidad en algún lugar del cuerpo, alteraciones en la visión, ataques histéricos. ¿Sí? El ataque histérico es una escena de mucha agitación corporal. El síntoma produce ceguera histérica. El síntoma produce asco por la comida, asco por el agua. Ven que tiene que ver con lo corporal. Entonces, en la persona histérica, ese afecto que había quedado retenido se transpone a algún lugar del cuerpo. Se transpone a algún lugar del cuerpo. Va a parar a algún lugar del cuerpo. Bien, este mecanismo tiene un nombre. Es el mecanismo propio de la histeria, el mecanismo característico de la histeria. ¿Sí? Ok. Bueno, miren lo que voy a dibujar acá, lo que voy a escribir acá abajo. ¿Está? Recuerden que estoy medio corto de hojas, así que bueno, tengo que aprovecharlas al máximo las hojas. El mecanismo característico de la histeria es la conversión. La conversión. Entonces, ¿por qué se llama conversión? Porque ¿qué cosa se convierte en qué cosa? El afecto, la carga de afecto, perdón, la carga de afecto se convierte en una inervación somática. ¿Ok? La carga de afecto se convierte en una inervación somática.
Una inervación somática es una parálisis de una extremidad, una falta de sensibilidad en una extremidad, una alteración en los ojos, en el movimiento de los ojos, una ceguera, la imposibilidad de hablar en un cierto idioma, la agitación corporal, todas esas son inervaciones somáticas. Entonces, el afecto se convierte en esto, en la histeria. En la histeria. Bien, ¿qué pasa con el afecto en la obsesión? En la obsesión, el mecanismo característico es lo que se llama falso enlace. Falso enlace. Entonces, a ver, vamos a explicar, para no abrirme tanto, no me voy a poner tan técnico en esto, y les cuento un poquito cuál es el falso enlace. La palabra enlace quiere decir enlazar, atar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en el obsesivo? La carga de afecto se adhiere, se enlaza, se ata a determinada idea, a determinado pensamiento. Y ese pensamiento, una vez que quedó enlazado el afecto, se vuelve un pensamiento obsesivo. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Orden. ¿No? Bien, el orden no está mal en la vida, o sea, está bueno ser una persona ordenada, encontrar las cosas con facilidad, tener la casa prolijita, qué sé yo, ¿no es cierto? Bien. Bueno, pero ¿qué pasa si al pensamiento orden como pensamiento, ¿no? Ser ordenado, hay que ser ordenado, esto es un pensamiento. ¿Qué pasa si al pensamiento... A ver, para que se note mejor, más que poner orden solamente, vamos a anotar, hay que ser ordenado, acá tiene más claramente un pensamiento, ¿sí? Hay que ser ordenado, capaz así se entiende mejor. Bien, este pensamiento lo puede tener cualquiera y de por sí no está mal. ¿Qué hay de malo con querer ser ordenado? Pero ¿qué pasa si a este pensamiento se le abrocha, se le ata una gran carga de afecto? Una pesada carga de afecto. Una pesada carga de afecto. Ahí está. Quedó enganchado a una gran carga de afecto. Entonces el pensamiento pasa a tener un peso que no tenía. Un peso desproporcionado. Y este pensamiento se convierte en ¿qué? En un pensamiento obsesivo. Y la persona pasa a ser obsesivamente ordenada. Ejemplos abundan. En series, películas, y más, quizás conozcan gente en la vida real que es obsesivamente ordenada. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el falso enlace acá? Esto es el falso enlace. Se enlaza la carga de afecto a un pensamiento, y ese pensamiento se convierte en obsesivo. Yo acá puse como ejemplo orden. Podría ser, supóngase, prevenir enfermedades o higiene. Entonces, la persona se vuelve obsesivamente higiénica y obsesivamente preocupada por enfermedades. Entonces, bueno, hoy, ahora con los tiempos de coronavirus, es como que estas cosas parecen normales, pero digamos, a ver, salgamos de la pandemia. Por fuera de la pandemia, ¿es normal y razonable que una persona ande con guantes por todos lados? No. ¿Es razonable que una persona, no sé, cada vez que vuelve de su casa ponga a lavar la ropa siempre? Insisto, por fuera de la pandemia. No. Bueno, entonces, esa persona se ha vuelto obsesivamente higiénica y obsesivamente preocupada por las enfermedades. ¿No es cierto? También le puede pasar con ciertas cargas de culpa que le vienen al obsesivo. Entonces quizás, no sé, un día... Bueno, perdón, la cámara no estaba filmando, yo seguí explicando y después me di cuenta que no estaba filmando más. Así que... ok, ¿yo en qué estaba? Cuando se cortó y no me di cuenta de que se cortó. Yo estaba con el tema de la obsesión, ¿no? Entonces les estábamos hablando de pensamientos obsesivos y ejemplifiqué con la higiene, el orden y demás. Y después, justo cuando se cortó, yo estaba por ejemplificar con el tema moral, ¿no? Entonces,
Y yo estaba dando este ejemplo. Imagínense que, imagínate que vos me prestaste a mí 40 pesos para comprar algo que yo no necesitaba comprar. ¿No es cierto? Vos me prestás la plata y yo después, yo te digo, bueno, no, vos me decís a mí, bueno, me lo volvés cuando nos veamos, la próxima vez que nos veamos. Ok. Y la próxima vez que nos veamos es 10 días después, supónganse. O no sabemos cuándo es la próxima vez que nos veamos. Y yo al otro día que me prestaste la plata te llamo porque te la quiero ir a devolver a la puerta de tu casa. ¿No es cierto? Y vos me vas a decir, está bien, no pasa nada. Es muy poca plata lo que te presté y no hace falta que no hay ningún apuro, qué sé yo. Y yo, sin embargo, te la quiero devolver porque me tiene mal eso. Entonces, ahí ¿cuál es el pensamiento que se volvió obsesivo? Estoy en deuda con vos. ¿No es cierto? Que el pensamiento en sí no está mal, pero es malo cuando adquiere una carga, un peso, que no le corresponde, un peso totalmente desproporcionado. Y eso es lo que pasa en la obsesión. Entonces el pensamiento que se vuelve obsesivo ahí es, estoy en deuda con vos. Se llena de una carga de afecto que no le corresponde. Se enlaza falsamente, se establece un falso enlace entre el pensamiento, estoy en deuda con vos, y la carga de afecto. Y como se llena de afecto ese pensamiento, se llena de una carga emocional muy grande, me pone mal. Me pone mal porque estoy en deuda con vos. Déjame que vaya a tu casa a devolverte la plata. Bueno, no importa. En una hora estoy ahí. No, por favor. Por favor, te digo, vamos a prestar la plata. Yo no quiero, no corresponde que te quede debiendo la plata. Y así sucesivamente. Bueno, hasta que a la persona se le hace intolerable y entonces empieza a pensar, uy, me parece que necesito ir al psicólogo. ¿Sí? Bien, y lo que anoté acá abajo, que fue cuando yo seguía hablando y no me di cuenta de que ya no filmaba más la cámara, tiene que ver con la fobia. Entonces, a ver, por lo que vemos hasta acá, hay la base común de las tres neurosis, de la histeria, la obsesión y la fobia, es que hay una escena traumática que mueve una gran carga de afecto, ese afecto no es debidamente descargado en su momento, ni por actos ni por palabras, por lo tanto el afecto queda retenido y busca un lugar a donde ir. Y en la obsesión busca, en la histeria, ¿a dónde va? A algún lugar del cuerpo. ¿Y cómo se llama ese mecanismo? Conversión histérica. ¿Por qué? Porque el afecto se convierte en una inervación somática. ¿Qué pasa en el obsesivo? La carga de afecto va a parar a un pensamiento. Y ese pensamiento se convierte en pensamiento obsesivo. ¿Por qué mecanismo? Por el mecanismo del falso enlace. ¿Y en la fobia cuál es el mecanismo? Es el mecanismo de la proyección. Entonces, ¿en qué consiste la proyección? Y yo acá anoté araña. Bien, imagínense que yo veo una aranita, ¿no? De hecho, esto me pasó ayer. Yo estaba recostado acá, ahí, bueno, no les voy a mostrar mi casa, pero estaba recostado en un lugar. Y veo que hay una aranita que baja del techo, con un hilo como de 2 metros. Lo cual obviamente muestra que tendría que limpiar un poco el techo. Bueno, pero cuestión que la vi a la aranita, me entretuve mirándola un rato, viendo cómo bajaba, y después agarré el hilito así, si acá estaba la aranita, yo aparté el hilito y la saqué a la araña. Ok, bueno, como pueden ver, el asunto no me produjo ninguna carga de angustia y demás, por suerte fóbico no soy. Pero ¿qué pasa si yo siento terror por la araña? Terror, me pongo mal, me paralizo. ¿Sí? ¿En qué consiste eso? Consiste en que la araña quedó... O sea, pasó algo parecido a esto. Hay una gran carga de afecto que fue a parar a la araña. O sea, a lo que sería mi... Ay, ¿cómo voy a explicar esto, Dios? Pongámoslo así, para ponernos lo menos técnicos posibles y no embarrar el asunto. Lo que queda cargado de afecto sería la visión de la araña. Ver la araña, ¿sí? La percepción de la araña, percibir la araña, queda cargado de un afecto que no le corresponde, ¿no? Entonces queda lleno de una carga de afecto muy grande. Ven que es muy parecido el mecanismo de la fobia al de la obsesión.
Entonces, la visión de la araña se cargó de afecto, de un afecto que no le corresponde, ¿no? Y entonces ya no es solamente una arañita, es un peligro inminente, es un peligro inminente. Y le tengo terror a la araña y la tengo, ni con un palo de escoba me alcanza para sacarla. Y la quiero matar, aunque no represente ninguna amenaza. Bueno, eso es lo que pasa en la fobia. ¿Sí? Yo ejemplifiqué con una araña. Acá en vez de araña podría haber puesto, por ejemplo, quedarme encerrado en el ascensor cuando se corta la luz. Y entonces yo me pongo a gritar desesperadamente. Ok, me quedé encerrado en el ascensor, sería percibir que me quedé encerrado en el ascensor, es correcto. Lo que no es correcto es percibirlo como una amenaza inminente a mi vida y entonces ponerme a gritar desesperadamente, que eso le pasa a mucha gente. Bueno, ¿por qué le pasa a esa gente eso? Porque la percepción de haberse quedado encerrado en el ascensor está lleno de una carga de afecto que no le corresponde y entonces produce un terror enorme. Bueno, ¿cómo se llama ese mecanismo? Se llama proyección. Proyección, como les anoté acá. ¿En qué consiste la proyección? La proyección consiste en volcar la carga, explicado con este lenguaje, ¿no? Porque se puede hablar mucho del asunto, pero explicado con el lenguaje que manejamos hasta ahora, la proyección consiste en volcar la carga de afecto a la percepción de algo externo a mí. La percepción de algo externo a mí puede ser percibir una araña. La percepción de algo externo a mí puede ser percibir que estoy en el ascensor y se cortó la luz, por ejemplo, ¿no? Son dos casos diferentes de fobias. Una aracnofobia y la otra claustrofobia, ¿no? Entonces, lo que se llena de afecto no es tanto un pensamiento, sino percibir determinada cosa. Percibir determinada cosa queda cargado de afecto. Y entonces la persona siente un terror enorme frente a algo que no le debería generar ese terror. ¿Pero por qué le genera ese terror? ¿Por qué tiene un peso tan grande percibir eso? Porque quedó cargado de afecto. El afecto se proyectó a la percepción de esa cosa que genera fobia. ¿Ok? Bueno, bien. Muy bien. Esto por un lado. Después. Ya estamos llegando al final de la primera conferencia, ¿eh? Una cosa que dice Freud, ya como para casi meter una pata en la teoría del inconsciente, porque sobre el final de la conferencia Freud ya está casi metiéndose en la teoría del inconsciente. Les decía, sobre el final de la primera conferencia Freud se pone a hablar de esto, que les anoto acá. Grupos psíquicos separados. ¿Qué es esto de los grupos psíquicos separados? Bueno, para que se entienda esto de los grupos psíquicos separados, entonces tenemos que introducir un concepto que nos va a ser muy útil, que es el concepto de representación. Este concepto nosotros ya lo habíamos usado en psicología genética. El punto es que el uso que le da Freud a la palabra representación tiene algunas similitudes al uso que le da Piaget, pero también tiene unas cuantas diferencias. Entonces, la palabra representación en psicoanálisis es muy amplia, muy amplia. ¿Qué puede querer decir la palabra representación en psicoanálisis? Puede querer decir cualquiera de estas cosas. Una representación puede ser, por ejemplo, un pensamiento. ¿Sí? Un pensamiento es una representación. Una idea. Una imagen. Una fantasía. Una sensación. ¿Sí? Entonces, la palabra representación en psicoanálisis puede significar cualquiera de estas cosas. Cualquiera de estas cosas. Ok. Pensamiento, idea, imagen, fantasía, sensación, etc.
Bueno, entonces, imagínense ustedes lo siguiente. Imagínense que este rectángulo representa la mente de Pablo Nieto. Bien, ¿qué hay en la mente de Pablo Nieto? Como en la mente de cualquier persona. Representaciones. Representaciones. ¿Cuántas? Miles de miles de miles. De millones. Bueno, pero vamos a simplificar el asunto. Vamos a simplificarlo. Vamos a imaginar que en mi cabeza hay estas 7 representaciones. Insisto, estoy simplificando para que se entienda lo que quiero explicar. Imaginen que en mi cabeza hay estas 7 representaciones. ¿No? Bien. ¿Qué es lo que les pasa a los neuróticos? Lo que pasa con los neuróticos, y Freud se da cuenta a través de la hipnosis de esto, es que los neuróticos, por ejemplo los histéricos, pero también los fóbicos y los obsesivos, tienen en su mente, o sea, es como que su mente está dividida en ¿qué? En un grupo de representaciones a las que tienen acceso normalmente, en circunstancias normales, y un grupo de representaciones a las que normalmente no tienen acceso. Ah, miren, otro sinónimo de representación, recuerdo también. Ahí va, esto es importante. Ya van a ver por qué. Recuerdo también, agréguenlo. Recuerdo. Entonces, a ver, imagínense, si yo soy Ana O, ¿no? Y me decís, bueno, a ver, Ana O, o una persona con histeria, salgamos Ana O, una persona neurótica, ¿no? Con la neurosis que ustedes quieran, histeria, obsesión, fobia, la que ustedes quieran. Y me decís, bueno, ¿me podés hablar sobre la serie que miraste anoche? Bueno, ¿qué me estás pidiendo? Me estás pidiendo que yo acceda a un recuerdo que tengo en mi mente. ¿Puedo? Sí, puedo. Y te puedo contar sobre ese capítulo. Vos me podés... Entonces, me estás diciendo... Me estás diciendo, Nieto, por favor, anda a este recuerdo, a esta representación. ¿Podés? Sí, puedo. A ver, Nieto, háblame sobre Freud. ¿Ven que lo estoy haciendo? Puedo, perfecto. Me dicen, háblame sobre, qué sé yo, ¿qué pensás de el gobierno de Alberto Fernández? Bueno, me estás pidiendo que vaya a otra representación, que son mis pensamientos sobre Alberto Fernández. Entonces, hay pensamientos de los que te puedo hablar sin ningún problema. Recuerdos de los que te puedo hablar sin ningún problema. Sensaciones que puedo tener de las que te puedo hablar sin ningún problema. Etcétera. Pero, ¿qué le pasa al neurótico? Le pasa que hay representaciones a las que puede acceder sin ningún problema, de las que puede hablar sin ningún problema, y otras representaciones a las que normalmente no puede acceder. Entonces lo que le pasa al neurótico es esto. Su mente está dividida en 2 grupos de representaciones. Entonces, esto es lo que le pasa al neurótico. El neurótico tiene un grupo de representaciones de las que normalmente puede hablar, a las que normalmente puede acceder, sin ningún problema, y otro grupo de representaciones, a los que normalmente no puede acceder. Entonces, si vos, suponete, si a Ana O le preguntás cómo se dice, qué sé yo, casa en inglés, recuerden que Ana O sabía inglés, te va a decir house. Recuerden que cuando más grave estaba, Ana O no podía hablar ni siquiera en su propio idioma, ¿no? Entonces, la representación house es una representación a la que puede acceder, está dentro de este grupo. Si vos le preguntás a Ana O cómo se dice en inglés calle, te va a decir street, también está acá. Y así con un montón de representaciones. Y si le preguntás a Ana O, cuando empieza el tratamiento, ¿no? Estamos hablando del principio del tratamiento, remontémonos al principio del tratamiento. Le preguntás a Ana O, ¿y cuándo empezó tu asco por el agua?
¿Te lo puedo decir? No. ¿Por qué? Porque ese recuerdo pertenece a este grupo de representaciones. Las representaciones a las que normalmente no puede acceder. ¿Y cómo averigua Breuer en este caso? Porque Breuer era el que la atendía a ella. ¿Cómo averigua Breuer que su asco por el agua había empezado con la escena del perro? Lo averigua porque la hipnotiza. La hipnotiza. Entonces, cuando la persona está bajo hipnosis, recupera el acceso a este grupo de representaciones. Cuando sale de la hipnosis, nuevamente este grupo de representaciones está bloqueado. No puede acceder a él. Entonces, ¿cómo van a llamar Breuer y Freud a estos dos grupos de representaciones? Primer grupo psíquico y segundo grupo psíquico. Primer grupo psíquico y segundo grupo psíquico. El primer grupo psíquico está formado por aquellas representaciones a las que la persona puede acceder en un estado normal de conciencia, como ahora. Y el segundo grupo psíquico está formado por aquellas representaciones a las que la persona no puede acceder en circunstancias normales. Como se pueden estar dando cuenta, este segundo grupo psíquico más adelante va a ser rebautizado ¿con qué palabra? Inconsciente. Esto es el inconsciente. Pasa que al principio Freud no lo llamaba inconsciente. Lo empieza a llamar inconsciente a partir del año 1900. Y ahí nace la teoría del inconsciente. Pero ven cómo ya nos estamos acercando. Y aparte, bueno, noten otra cosa, ¿no? Noten cómo funciona la cabeza de una persona. Vos le pedís a alguien que te cuente, no sé, lo que hizo ayer o que te hable de cualquier cosa, y nuestra cabeza lo que hace es saltar de representaciones en representaciones. Pasa en la misma clase. Yo les quiero hablar de algo y de ahí voy a otra cosa, de ahí voy a otra cosa, de ahí voy a otra cosa. Entonces digamos, bueno, lo voy a hacer acá. ¿Qué pasa cuando hablamos? Cuando vas charlando con una persona sobre cualquier cosa en la calle. Bueno, te habla de tal cosa. Y de tal cosa pasa tal otra. Y de eso pasa tal otra. Y de eso pasa tal otra. Y de ahí pasa tal otra. Pero ¿qué pasa con el segundo grupo psíquico? Supóngase que esta representación pertenece al segundo grupo psíquico. Cuando querés, todo esto es asociación, ¿ven? O sea, esto es lo que uno hace cuando habla. Uno habla de una cosa y asocia esa cosa con otra cosa. 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 ¿Y qué pasa cuando la siguiente cosa de la cual quieres hablar... ¿Qué pasa cuando la asociación te iba a llevar hacia algo que pertenece al segundo grupo psíquico? O sea, algo inconsciente. La asociación se rompe, se corta. Entonces, queda trunca. Entonces, si a continuación la misma charla te iba a llevar a hablar de esto, no vas a hablar de esto. Acá se va a cortar la asociación. ¿Está? Se corta, no sé, lo representé así. Se corta la asociación. Se interrumpe la asociación. O sea, puesto en lo que sería, supóngase, la primera sesión con Ana O. Bueno, Ana O, contame, a ver qué te pasa. No, es que a mí me pasa que no puedo mover mi brazo y me pasa tal otra cosa y la verdad es que quiero curarme porque yo en verdad, no sé, tengo ganas de ser feliz y de irme de vacaciones y de poder estar bien. Y Ana, bueno, contame entonces cuándo fue que empezó esto. Y empezó cuando... Y se corta. Cuando le pedís a la persona que vaya, imagínense que el segundo grupo psíquico acá es esto. Imagínense que esa línea es la que divide el primer grupo psíquico del segundo. Cuando le pedís a la persona que asocie una idea, una representación del primer grupo psíquico con una representación del segundo, la asociación se corta. Están cortados los lazos asociativos entre el primer grupo psíquico y el segundo. No hay asociación posible entre esto y esto. La asociación se mantiene dentro del primer grupo psíquico, no puede pasar al segundo. Se corta.
Se corta. La persona te dice, no sé, o se queda muda, o no recuerda nada. Y esto se ve en el consultorio, claramente. Claramente. ¿No? El consultorio, la persona viene y habla. Y de golpe vos le preguntas, bueno, ¿y esto en qué te hace pensar? No sé. Entonces estamos dando en la tecla. ¿Ven que estamos dando en la tecla? ¿Por qué? Porque, o sea, un paciente no viene a hablar y nada más que hablar. Hablar lo puedes hacer afuera del consultorio. Y es más, te sale gratis, mejor todavía. Pero ¿qué pasa cuando el psicoanalista la pega? Cuando el psicoanalista la pega, es porque te pidió que hablaras de algo que está del otro lado del charco, del otro lado del río, ¿no? De algo que está en el segundo grupo psíquico, de algo que está en el inconsciente. Esto, si yo veo que la persona habla, y de golpe me parece que algo que dijo puede remitir a una representación problemática, le pido que me diga, ¿y eso en qué te hace pensar? Entonces, ¿qué le estoy pidiendo? Le estoy pidiendo a la persona que conecte esto con esto, para que me hable de esto. Y ahí es cuando el paciente me dice, no sé. No sé. Bueno, no sé. Puede pasar que te diga no sé, puede pasar que quiera cambiar de tema. Pero ahí es cuando uno dice, por ahí canta Bagaray. ¿No es cierto? Bueno, ok. Bueno, bien. Entonces, les decía, volvamos a... No, ok. Bueno, lo último que Freud explica en la primera conferencia es el origen de la histeria según Breuer, ¿no? Porque puede explicar todo esto y después de hablar tanto de su época de colaboración con Breuer, él quiere marcar sus diferencias con Breuer. Y Breuer tiene una teoría diferente sobre el origen de la histeria. Entonces, ¿cuál es la teoría de Breuer sobre el origen de la histeria? Para Breuer, la histeria se origina... es medio rara la teoría de Breuer. Para él la histeria se origina en estados hipnoides. ¿Y qué será esto de los estados hipnoides? ¿Sí? Hay estados hipnoides. Bueno, entonces, imagínense que esto representa una línea de tiempo. ¿Sí? Una línea de tiempo. Bien. Ok. Un estado hipnoide sería un estado temporario como de desconexión del entorno. Por eso hipnoide. Hipnoide quiere decir que estás como dormido, ¿no? Entonces, la teoría de Breuer dice que, imagínense que esto representa una línea de tiempo. Y estamos analizando el caso de una persona con histeria. De este momento, por eso hago una línea, de este momento a este momento, la persona estuvo en un estado hipnoide. Acá la persona estaba en un estado de conciencia normal. Entró en estado hipnoide y después el estado hipnoide se terminó y recuperó la conciencia normal. Bueno, ¿qué dice Breuer? Breuer dice que el origen de la histeria está en qué. A ver, cuando Breuer, Freud acaba de usar la palabra excitación, que ustedes tómenla como sinónimo de afecto, lo anoto acá. Excitación, que es sinónimo de afecto en este contexto. ¿Ok? Bien. Entonces, o sea, tiene algún parecido con la teoría de Freud, pero también tiene diferencias importantes. Escúcheme bien, o sea, en la vida aparecen cargas de afecto, ¿sí? Aparecen cargas de afecto, aparecen estados excitatorios, ¿no? ¿Qué quiere decir estados excitatorios, carga de afecto? Aparecen emociones en la vida. En la vida tenemos emociones, más de una vez, varias veces, todos los días. Bueno, mientras esas emociones aparecen en un estado de conciencia normal,
Las emociones son debidamente descargadas. Ahora, cuando esa emoción o esa excitación aparece dentro de un estado hipnoide, mientras la persona está en un estado hipnoide, esa carga de excitación, vamos a marcarlo con una cruz, aparece acá, esa carga de excitación termina convirtiéndose en un síntoma que aparece cuando la persona salió del estado hipnoide. O sea, si esta carga de excitación, o de afecto, o carga emotiva, como lo quieran llamar, aparece acá, no hay ningún problema, no genera un síntoma. Pero si se produce una carga de excitación, una carga de afecto, una carga emotiva, mientras la persona está en un estado hipnoide, esa carga emotiva va a terminar convirtiéndose en un síntoma, expresándose en un síntoma. Entonces, la histeria se origina en los estados hipnoides. ¿Sí? Entonces, sería algo así como, algo así como lo siguiente. Si la escena del perro tomando agua, no, esa es una escena que movió una gran carga de afecto en Anabo. Bueno, si Anabo hubiera visto al perro tomando agua en un estado de conciencia normal, el afecto que le movió ver eso se hubiera descargado en el momento y no hubiera producido ningún síntoma. Pero como esa carga de afecto apareció mientras ella estaba en un estado hipnoide, entonces terminó convirtiéndose en un síntoma. El asco por el agua. Es como una teoría medio rara. A ver, así es como lo explica Freud. Obviamente a mí me gustaría tenerlo a Breuer y preguntarle, pedirle a él que me lo explique, ¿no? Pero bueno, es una teoría medio rara y, insisto, la idea sería esta, ¿no? Que lo problemático no es la carga de excitación en sí, no es el afecto en sí, sino que el afecto aparezca durante un estado hipnoide. Si aparece durante un estado hipnoide, se termina convirtiendo en síntoma. Bueno, obviamente Freud no comparte esta opinión, sino que la teoría que tiene Freud sobre el origen de la histeria y sobre el origen de la neurosis en general es todo lo que yo ya les expliqué. Bueno, acá terminamos con la primera conferencia. ¿Sí? La vez que viene vamos con la segunda. Gracias una vez más, ¿sí? Por aguantarme. Les mando un abrazo grande. Chao.